jóvenes, buenas tardes. Vamos a desarrollar el examen general de admisión 2026-2 tomado el día domingo 1 de marzo del 2026 en el curso de Química. Antes quiero invitarlo al curso virtual de Química que va a iniciar el 4 de abril, donde vamos a ir desde los temas básicos a los más complejos. Bien, la primera pregunta dice: con respecto a las propiedades de las sustancias, determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. ¿El aire es comburente? Usted recuerda, el aire es una mezcla homogénea o solución, ¿verdad? Estaba compuesto de nitrógeno, oxígeno y otros gases. ¿Y el aire es comburente, sí o no? Recordemos, ¿qué es un comburente? En una reacción de combustión, jóvenes, yo tenía un hidrocarburo, en este caso el metano, que era el combustible, más el comburente, que era el aire, que contiene un 21% de oxígeno, para poder obtener una reacción de combustión completa, por ejemplo, dióxido de carbono, agua y energía, ¿verdad? Porque es una reacción exotérmica. Y sí, sería verdadero. El aire es un comburente. El nitrógeno se caracteriza por ser dúctil, ¿no, verdad? Porque la ductibilidad eran propiedades exclusivas de los metales. Falso. La densidad es una propiedad extensiva. Veamos, miren, las propiedades de la materia se clasificaban en físicas y químicas. Las físicas eran cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas de cantidad podrían ser generales o extensivas, o podían ser específicas o intensivas. Y la densidad es una propiedad específica o intensiva. Por ende, esto sería falso. La tenacidad es la resistencia de un cuerpo sólido al seccionamiento. Sí, ¿verdad? Eso es tenacidad. Resistencia a la fragmentación. Sin embargo, dureza, que comúnmente se entiende como resistencia a la fracción o seccionamiento, en química dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado. Por ende, tenacidad sí es resistencia a la fragmentación. La clave sería verdadero, falso, falso, verdadero. Clave D de draconiano. Siguiente pregunta. Pregunta 82. Dice: el cloro presenta dos isótopos en la naturaleza, cloro 35 y cloro 37. ¿Cuál es la abundancia de estos isótopos y la masa atómica del cloro es 35.5? Bien, esto corresponde al tema de cálculos químicos. Es una pregunta que ha venido después de varios años y para poder desarrollarla tenemos que hacer este pequeño cuadro. Colocamos en la parte superior la masa atómica y aquí la abundancia. Coloco aquí el isótopo ligero porque el número de masa es 35 y el isótopo pesado, que es 37. Recuerde usted que la abundancia siempre tiene que ser el 100%. Aquí le voy a poner X y aquí le voy a poner 100 menos X. ¿Cómo calculo entonces las abundancias, jóvenes? Si usted recuerda, la masa atómica del elemento era un promedio aritmético de los isótopos. Entonces, la masa atómica del cloro era igual a la masa atómica del isótopo ligero por su abundancia, sumado a la masa atómica del isótopo pesado por su abundancia, y todo esto lo dividíamos entre la abundancia total, que siempre es 100. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la masa atómica del cloro? 35,5. Este 35,5 va a ser igual a 35 por X, 35X, más 37 por 100 menos X sería 3700 menos 37X. Sencillo, ¿verdad? Todo eso tiene que estar dividido por la abundancia total, que es 100. Y mira, fácilmente eso lo mandamos a multiplicar y tendríamos 3550 igual a 35X más menos 37X, tendríamos ahí 3700. En este caso tendríamos menos 2X. 2X pasa para aquí, esto sería igual a 150 y X sería igual a 75, ¿verdad? Entonces me preguntan las abundancias. X es 75 y recuerda, es 100 menos X, sería aquí 25%. Por ende, nuestra alternativa sería la clave B de belicoso. Pregunta 83. ¿Cuál es el número cuántico que indica los subniveles de energía? Tiene que leer bien, mira, subniveles de energía
en que se dividen cada uno de los niveles energéticos y representan la forma de un orbital. Recuerda que el número cuántico es un parámetro numérico que me indica el comportamiento del electrón en la zona extranuclear. Tenemos 4 números cuánticos: principal, secundario o azimutal, magnético y spin. Los 3 primeros derivan de la ecuación de onda de Erwin-Schrödinger y el último de la ecuación mecano-relativista de Paul Dirac. El número cuántico que me indica el subnivel y la forma del orbital sería el número cuántico secundario. Y usted se da cuenta que no hay número cuántico secundario, pero sí existe el número cuántico azimutal, clave D de draconiano. Siguiente pregunta. Aquella tendencia que tienen los átomos de ganar electrones durante la interacción química es una propiedad periódica denominada. Bien, si recuerdan, las propiedades periódicas las clasificábamos en 2 grupos: las que incrementaban en esta dirección, que era radioatómico, radioiónico, carácter metálico o electropositividad, y tendencia a la oxidación. Y por este grupo que van a incrementar en esta dirección teníamos a la afinidad electrónica, energía de ionización, electronegatividad, que dependía tanto de la afinidad como la energía de ionización, y el carácter metálico. Bien, aquí me están hablando, jóvenes, de la electronegatividad. Sí, porque los átomos más electronegativos atraen los electrones. Miren, los electrones son atraídos hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, high electron density, ¿no? Muy bien, entonces la clave sería la A de atrabiliario. Siguiente pregunta, 85. Identifica los enlaces químicos que unen a los elementos para formar los siguientes compuestos. Bien, cuando hablamos de enlaces interatómicos hablamos del enlace iónico, del metálico y del covalente. A ver, aquí el hidrógeno es un no metal, más el oxígeno, que es un no metal. Este es un enlace covalente. El carbono es un no metal del grupo 4A y el oxígeno es un no metal del grupo 6A, también es un enlace covalente. El potasio es un metal alcalino. Y el cloro es un no metal del grupo 7A, es un halógeno. Metal y no metal, aquí sería enlace iónico o enlace electrovalente, ¿verdad? Entonces sería covalente, covalente y iónico, ¿verdad? A ver. Covalente, covalente, iónico, la clave sería, aquí está, E de embeleco, ¿sí? E de embeleco. Muy bien, ahora usted se preguntará, aquí menciona polar y aquí menciona apolar. Todo depende de la estructura Lewis, ¿verdad? A ver, si recordamos, el oxígeno va al centro, el hidrógeno va aquí y el hidrógeno va aquí. Y en el dióxido de carbono sería así, ¿verdad? Perdón, el carbono, el oxígeno y el oxígeno. Correcto. Nosotros sabemos que según el diagrama Lewis, el oxígeno al pertenecer al grupo 6A tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. El hidrógeno tendría 1 y acá formaríamos el famoso enlace. Recuerde, hablamos de una molécula polar cuando tiene pares libres. Por eso es un covalente polar, cuando el átomo central posee pares libres o pares no enlazantes. Pero mira qué pasa con el carbono. ¿Cuál es el diagrama Lewis del carbono? Como es grupo 4A, 4. Y el oxígeno sería 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí formamos enlace, enlace, enlace y enlace. Se cumple el octeto. Sin embargo, el carbono, que es el átomo central, no posee pares libres. Por eso esto es covalente apolar. Apolar, esa es la justificación. ¿Sí? Clave E de embeleco. 86. Bueno, me piden relacionar la función química con la fórmula. Recuerda que las funciones químicas poseen o comparten un grupo funcional. Los óxidos, el oxígeno con estado de oxidación -2, los peróxidos, oxígeno con estado de oxidación -1, los superóxidos con estado de oxidación 1,5, y los hidróxidos, lo que me están preguntando, característico, ¿verdad? El grupo funcional es el OH, ¿verdad? O radical oxidrilo o hidroxilo en química orgánica. Bien, entonces el hidróxido es fácil de reconocer. Mira, aquí veo un OH. Entonces sería 3 con A, ¿verdad? Ahora, profesor, los óxidos se clasifican en 2. Recuerda, un metal más un oxígeno me forma un óxido básico y un no metal más un oxígeno me genera un óxido ácido o anhídrido. Y si reaccionaba este óxido básico con agua, formaba el famoso hidróxido. Y cuando el óxido ácido reaccionaba con agua, formaba un ácido oxácido. Una base o hidróxido y un ácido oxácido formaban la famosa sal oxisal. Entonces veamos, el calcio. A ver, esto lo vamos a colocar aquí. El calcio es un metal más el oxígeno. Esto vendría a ser un óxido básico. Aquí
metal más oxígeno. Pero si usted se da cuenta, el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿verdad? Para que la sumatoria de estados de oxidación me dé 0. Aquí mira, el sodio es +1. Aquí el oxígeno tiene que ser -1 para que la sumatoria de estados de oxidación sea 0. Entonces esto no es un óxido, esto es un peróxido. Aquí sí, mira, el oxígeno es -2 y el cloro es +7. El cloro es un no metal y el oxígeno formaría un óxido, ácido o anhídrido. Entonces tendríamos óxido básico aquí, óxido ácido aquí y el peróxido ahí, ¿verdad? El peróxido aquí. A ver, el peróxido de otro color aquí, verde. Listo, entonces la clave sería 1B, 2D, 3A y 4C. La clave sería la alternativa C de campechano. Siguiente pregunta. Me hablan, indica la secuencia correcta del tipo de sal que corresponde a los siguientes compuestos. Bien, usted tiene que recordar, y perdona si resulto perogrullesco o reiterativo, que una sal se forma por una reacción de neutralización de un ácido con una base. ¿Cómo es una sal neutra? Mira, tenemos un ácido y tenemos una base. Se llaman sales neutras cuando el número de hidrógenos es igual al número de OHs. Los grupos funcionales son iguales, mire. Ácido sulfúrico, hidróxido de calcio. 2 OH, 2 hidrógeno. Y recuerde que un OH y un hidrógeno, un OH y un hidrógeno que forman agua. Como aquí tenemos 2 OH y 2 hidrógeno, formaríamos 2 moléculas de agua. ¿Y qué me quedaría? Primero el metal y luego el ion poliatómico, sulfato de calcio. ¿Cómo es una sal ácida? En una sal ácida, jóvenes, el número de hidrogeniones es mayor al número de OHs. Por eso es ácida, mire. Ácido carbónico. Aquí hay 2 hidrógenos e hidróxido de sodio. Aquí solo hay un OH. Entonces, un hidrógeno y un OH forman agua. Pero me estaría quedando otro hidrógeno. Este hidrógeno se va a colocar aquí, mire. Primero el ion poliatómico, carbonato. Luego el hidrógeno y luego el metal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? De atrás para adelante siempre carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Esa es una sal ácida. Una sal básica va a haber mayor cantidad de OHs que de hidrogeniones. Por ejemplo, mire, ácido nítrico y hidróxido de calcio. 2 OH y un solo hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Un hidrógeno y un OH forman agua, una molécula de agua, pero me estaría quedando un OH. Este OH va aquí al centro. Nitrato, colocas al OH y luego el metal. De atrás para adelante siempre nitrato básico de calcio. Nitrato básico de calcio. ¿Y cómo era una sal doble? Aquí también la neutralización es total. El número de hidrogeniones es igual al número de OH. La diferencia es que voy a estar frente a 2 bases o hidróxidos. Mira, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y ácido sulfúrico. Mire, un OH, 2 OHs y 2 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua? 2. Pero colocamos así, SO4 y luego los metales. Sulfato de potasio, sodio. Entonces recuerde, si no hay nada, es una sal neutra. Si vemos aquí al hidrógeno sería una sal ácida. Si vemos al OH es una sal básica o hidroxisal. Y si vemos 2 metales es una sal doble. Entonces, ¿qué nos preguntan? Miren, este hidrógeno de aquí me indica que estoy en presencia de una sal ácida. ¿Cómo se llamará esto? Carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Mire, aquí hay 2 metales, entonces estamos en presencia de una sal doble. Sulfato de potasio sodio. Y aquí, mire, de atrás para adelante estamos en presencia de un OH. Esta es una sal básica o hidroxisal. ¿Y cómo se llamará? Nitrato básico de calcio. Entonces la alternativa sería, en orden, sal ácida. A ver, sal ácida, sal doble y sal básica. La clave sería la B. B de belicoso. Listo, jóvenes. Pregunta 88. Indica el tipo de reacción química que se producirá si neutralizamos una solución de ácido sulfúrico y otra con hidróxido de sodio. Joven, en clase yo he hecho hincapié en 2 ácidos, el sulfúrico y el nítrico. Usted tiene que conocer la fórmula, ¿verdad? Recuerden que las reacciones de doble desplazamiento, sustitución doble o metátesis son reacciones de neutralización. Y neutralización es ácido con base
para obtener sal y agua en los productos. Bien, me dan ácido sulfúrico, entonces empezamos. H2SO4 más hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Listo. ¿Qué voy a obtener? Ya se los dije, mira, hay un OH y hay dos hidrógenos. Entonces, un hidrógeno y un OH van a formar una molécula de agua. ¿Qué me estaría quedando? El sulfato, el sodio y un hidrógeno extra, porque habían dos. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Recuerden, primero vamos a colocar el ion poliatómico, SO4. Luego vamos a colocar al hidrógeno. Y por último al metal. El metal era el sodio. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Recuerda que la nomenclatura es de atrás para adelante. Sulfato ácido de sodio o bisulfato de sodio. Es una sal ácida, es bisulfato de sodio. Recuerda que es una sal ácida o hidrosal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta reacción de neutralización? Es una doble desplazamiento o metátesis. La clave sería entonces la alternativa E, reacción de doble desplazamiento. Pregunta 89. ¿Hay en la masa molecular del nitrato de amonio, teniendo en consideración que las masas atómicas de aquellos elementos que forman parte del compuesto son? Ya. Jóvenes, me están hablando aquí del nitrato de amonio. Usted recuerde, para poder hacer la nomenclatura de sales oxisales, tiene que recordar a los iones poliatómicos. Y en este caso, el ion poliatómico que me piden es el nitrato de amonio. Vamos a escribirlo entonces. Nitrato es NO3 menos 1, ¿cierto? ¿Y cuál es la fórmula del amonio? La fórmula del amonio, jóvenes, usted tiene que saberlo. De amonio y de amoníaco. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo aquí. NH4 más 1. Y aquí no hay que hacer ningún cambio porque recuerde, la sumatoria de estados de oxidación tiene que ser 0. Más 1 y menos 1, 0. Entonces, ¿qué me están pidiendo, jóvenes? La masa molecular. Vamos a empezar. Mira, ¿cuántos nitrógenos hay? 1 y 2. Y la masa del nitrógeno es 14. Sería 28 más. Hay 4 hidrógenos. Y el hidrógeno tiene una masa de 1. Sería 28 más 4 más oxígeno es 16, ¿verdad? Pero hay 3 oxígenos. 16 por 3, 48. Entonces tendríamos, jóvenes, 48 más 28 más 4. La clave sería 80, ¿verdad? 80 UMA. La clave sería entonces la C de campechano. Y la última pregunta, jóvenes. La ley cuyo enunciado establece lo siguiente. En toda reacción química, la masa total de las sustancias reaccionantes que sufren transformaciones es exactamente igual a la masa total de nuevas sustancias o productos. Bien, ¿qué me está diciendo? Que la masa de los reactantes es igual a la masa total de los productos. ¿Quién propone esta ley? Recuerda que cuando estudiamos estequiometría, que es la relación cuantitativa de los componentes de una reacción química, estudiamos 3 leyes ponderales o gravimétricas. La de conservación de masa de Lavoisier, la de proporciones definidas de Proust y la ley volumétrica de Gay-Lussac. A mí me están hablando de la ley de conservación de masas, porque la sumatoria de masas de reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de masa de los productos. ¿Cómo? Vamos a demostrarlo. En una reacción sencilla, la famosa síntesis de Lavoisier. El hidrógeno molecular más el oxígeno molecular forman agua. Veamos. ¿Cuál será la masa? Recuerde que la masa va a ser igual al número de moles por la masa molar. La masa es igual al número de moles por la masa molar. Y aquí la masa es igual al número de moles por la masa molar. Lo primero que tengo que hacer es balancear la reacción, ¿verdad? Aquí colocaríamos 2, 2 y 1. ¿Cuánto sería aquí la masa del hidrógeno? Hay 2 moles y la masa molar del hidrógeno es 1, pero como hay 2 sería 2. Acá tendríamos 4 gramos. Y la masa aquí sería, ¿cuántas moles de oxígeno hay? 1. Por la masa molar del oxígeno es 16. 16 por 2, 32, ¿verdad? Y acá sería 32 gramos. Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de masa de los reactivos? 36 gramos. Quiere decir que si aquí hay 36 gramos, aquí también tendría que haber 36 gramos. ¿Cuántas moles hay? 2. Y masa molar del agua sería 18. Y 18 por 2, 36 gramos.
Como puede observar, la sumatoria de masa de reactivos es igual a la sumatoria de masa de los productos. Esa es la ley de conservación de masa de Antoine Lavoisier, clave de draconiano. Bien, jóvenes, muchísimas gracias.